de cara a lo que puede ser este torneo de las Américas. Este torneo de las Américas, no, perdón, al FIFA World Series, este torneo internacional que se va a disputar en varios países, que ya sabemos que va a tener participación de selecciones mundialistas y no mundialistas en búsqueda justamente de crear una competencia. También recordemos que la definición de los repechajes de cara al Mundial de Norteamérica, Estados Unidos, México y Canadá 2026 comenzaron en muy poco, menos de 120 días, me parece, menos de 120, 115 días más o menos. Le falta nada más para que comience la competencia de selecciones más importante del mundo, la competencia, la Copa Mundial del Mundo, la Copa Mundial de Fútbol, perdón. Ya va a definir nombres. Los 6 cupos de repechaje se definen ahora en marzo, entre marzo y abril, con los 4 repechajes europeos que faltan y los 2 repechajes internacionales. Esto unido justamente al FIFA World Series, que como ya dijimos, va a tener participación de selecciones mundialistas y no, lo que hace es crear justamente una manija de competencias de selecciones, que es la apertura justamente a la Copa del Mundo. La Vinotinto ya tiene un plan, ya empieza a definir un plan, mejor dicho. Ya pareciera que Osvaldo Vizcarrondo va definiendo nombres. Ya hace muy poco arroja una lista importante en donde se ve, por supuesto, mucho nombre nacional. Convocatoria totalmente nacional, por así decirlo. Justamente porque es un módulo de entrenamiento más que ya la preparación de lleno de los amistosos. 14 de febrero, recientemente, Día de los Enamorados. Feliz día a todos los que están enamorados. Desde acá, un fiel guerrero del amor. Y bueno, nada, un abrazo gigante, espero lo hayan pasado muy lindo. Pero, como ya decía, este mismo día también, y por supuesto también vamos a unir todo. Bad Bunny estuvo en Argentina este fin de semana y al parecer rompió absolutamente todo. El Benito Martínez Ocasio no deja de sorprender al mundo. Pero bueno, no es de fútbol este programa, así que continuemos. 14 de febrero y Osvaldo presenta su primera lista oficial, como ya dijo, de módulo preparativo. Un módulo que va a tener pocos días, perdonen chicos, módulo donde, por supuesto que va a ser en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en Margarita, Venezuela, con 24 jugadores de la Liga FUTB, destacando que no contarán con participaciones de clubes, de jugadores de clubes como el Deportivo Táchira y Carabobo Fútbol Club, debido a que los clubes ambos estarán justamente en preparativos para la Copa Libertadores 2026, compromisos internacionales. Destaca también, y esto es una nota aparte, Daniel Sayomo iba a ser parte de la lista, pero es baja por lesión. Ya después, como ya digo, esta suerte de nuevas presentaciones de lista lo que hace es presentar justamente los convocados definidos, que ya por los transcursos más cercanos de las fechas se definirá o no si entra o no, se evaluará o no si continúa en el módulo o no, pero es la presentación de los nombres confirmados por parte del DT. Y del otro lado, porque estas son las publicaciones, por supuesto, esto todo sacado de Cele Vinotinto, del Instagram de la selección, que continúan nutriendo a los que están afuera, a periodistas, a medios de comunicación que quieren saber de la Vinotinto, y que todo es tan hermético, todo es tan cerrado en la federación, que permite por lo menos saber qué es lo que se está haciendo con los nombres presentados y cómo continúa esta etapa Vinotinto y cómo va a ser esta Vinotinto del 2026. Como ya digo, la primera publicación se ve este primer listado presentado, confirmado, y segundo listado en donde se empiezan a destacar nombres que
o notas aparte, como por ejemplo lo de Daniel Sayomo y su falta, o por ejemplo, juveniles que se llaman para acrecentar el universo de la categoría y juveniles, por supuesto, que ya parecieran acordes más a las selecciones absolutas que a su proceso juvenil que está llamando. Como por ejemplo Marcos Maitán, como por ejemplo José Correa, Henry Díaz, todo Yerwin Zulbarán, chicos que literalmente son procesos sub-20 actual, son procesos que estuviera que llevar a cabo Juan Domingo Tolizano, pero que con el trabajo y el seguimiento que ha hecho Osvaldo Vizcarrondo y su cuerpo técnico desde el 2010, desde la categoría sub-17 que llevaba a cabo, en adelante ya tiene un universo, un conocimiento en donde puede confiar en traer a estos jugadores para la primera categoría y así hace. Osvaldo Vizcarrondo, como ya digo, presenta esta suerte de dos listas eh, con un universo de puros jugadores nacionales, 24 jugadores de la Liga FUTB. Ya iré desglosando la lista. Espero apoyarme, voy a hacerlo. Voy a intentar editar lo suficientemente bien para poner las imágenes, ponerle de un lado y la otra, y así se puede entender un poco más lo que quiero explicar acerca de esta presentación de lista. Vayamos rápidamente con la lista. Son 4 porteros. Como ya digo, destaca esto de que los nombres juveniles están priorizándolos. Sobre todo, yo creo que esto lo hacen en módulos para crear esta competencia interna contra los jugadores fútbol que ya tienen experiencia o que simplemente continúan en la Liga Fútbol y que siempre han sido parte de los procesos vinotintos, como por ejemplo Christopher Varela, que estuvo un tiempo atajando en Colombia, pero que ciertamente desde sus categorías juveniles siempre ha estado en Venezuela y siempre ha sido esta suerte de competencia interna contra Joel Graterol, contra en su momento capaz, sí, Wilker Fariñez, contra Alain Baroja, por ejemplo. Entonces, vayamos a la lista directamente presentada por Osvaldo Vizcarrondo y su cuerpo técnico de cara a este módulo que va a ser en el Cenar de Margarita, dentro de muy poquito, me parece que comienza ahora 15 y 16 de febrero, si no me equivoco, ya lo vamos a confirmar. Eso también, además, y esto lo destaco también, de la baja de Daniel Sayomo para esta lista, jugador del Caracas Fútbol Club. Porteros, Joel Graterol, el de más experiencia definitivamente, de Academia, recientemente fichado por Academia Puerto Cabello. Le sigue Christopher Varela, portero del Deportivo La Guaira, Fran Carlos Benítez, portero de Caracas Fútbol Club y juvenil, además de Jorge Sánchez, otro juvenil y el segundo portero del Deportivo La Guaira. Defensas llamados, Kendry Silva, y aquí ya comenzamos también con los juveniles en la lista de los defensores. Eduardo Ferreira, defensor y mundialista sub-20 del Caracas Fútbol Club. Luis Moreno Quero, destaca en esta lista de defensores del Portuguesa Fútbol Club. El juvenil Marcos Maitán del Monagas Sport Club. Luis del Pino Mago, jugador de experiencia del Caracas Fútbol Club. Diego Ocio, del Deportivo La Guaira. Joan Cumana, UCB Fútbol Club. Dos jugadores que han estado en estos universos vinotintos, pero que no se han asentado al 100%. Andrés Kinsler, destacado jugador y nuevo nombre sonado en esta federación del Rayo Zuliano, además de Isaías Valladares, que también son estas nuevas presentaciones de nombres jóvenes que pueden sorprender en el universo vinotinto, jugador del Zamora Fútbol Club. Pasamos a los mediocampistas. Gustavo González de Academia Puerto Cabello encabeza esta lista junto a Carlos Falla, juvenil del Deportivo La Guaira, José Correa, también juvenil del Deportivo La Guaira, un Deportivo La Guaira con nombres propios muy buenos y que llenan muchísimo esta lista, además de, por supuesto, el clásico Caracas Fútbol Club, y haría igualmente, siento yo, el Deportivo Táchira, pero recordemos que, al igual que Carabobo Fútbol Club, no dan a los jugadores, y ya creo que, me parece que en estas listas también se presentan los nombres que no están disponibles, pero que son tomados en cuenta debido como ya dije, estos compromisos internacionales que tienen ambos clubes venezolanos. Mediocampistas continúa con Henry Díaz del Monagas Sport Club, juvenil, Ángel Figueroa del Caracas Fútbol Club y cierra John Marchán, jugador de experiencia de Academia Puerto Cabello. Delanteros lo encabeza Edwin Pernilla de la Academia Puerto Cabello, por supuesto. Giovanni Bolívar, de UCB Fútbol Club, destacado delantero juvenil de la selección nacional. Cristian Romero de Rayo Zuliano, Yerwin Zulbarán, juvenil y llamada estrella del Monagas Sport Club, y Daniel de Souza cierran
Estos 5 delanteros cierran la lista de 24 nombres presentados en este módulo que va a tener Osvaldo Vizcarrondo recientemente ahora en febrero, de cara y pensado, y así dice justamente la publicación, pensado en los amistosos que se le viene en muy poco a la Vinotinto, y espero también apoyarme cuando esté diciendo esto en una imagen. La Vinotinto tendrá sus primeros 2 partidos del año de la FIFA Series en Uzbekistán, recordemos, y va a ser el primer partido 27 de marzo, Trinidad y Tobago se mide ante la selección nacional en este inicio de la FIFA World Series, eh, ante Trinidad y Tobago, como ya dije, y cierra 3 días después, 30 de marzo, ante el local Uzbekistán, esta primera fase de este torneo amistoso que quiere armar la FIFA. Como ya dije, además de la baja por lesión de Daniel Sayomo, que una mea culpa, una fe de rata, no está en Carabobo Fútbol Club. Acaba de fichar también recientemente por Academia Puerto Cabello, el volante talentoso caraqueño, eso sí, que recordemos estará de baja por lesión. Aquí se presentan también los jugadores no convocados. Recordemos que vienen de Deportivo Táchira y Carabobo Fútbol Club. Vamos a hacerlo por equipos, si les parece. Jesús Camargo, portero de Deportivo Táchira. Delvin Alfonso, recordemos, defensor que estuvo en Colombia y volvió a Venezuela y está jugando para el Deportivo Táchira. Muy destacado en Copa Libertadores, ya hablaremos de eso. Juan David Sánchez, central increíble, muy bueno. Y Carlos Sosa del Deportivo Táchira, además del delantero José Balsa, se pierde este módulo justamente por cubrir, para estar con su club en compromisos internacionales. Por parte de Carabobo Fútbol Club, Jonathan Bilbao, Edson Alejandro Tortolero, joven mediocampista de esta camada tortolero tan famosa que nos ha traído a la selección nacional, además de Franger Oliveros, se pierden este módulo. Y esta también es una sorpresa. Sorpresa no, yo siento que es un blanqueo de no sé, del cuerpo técnico puede ser a la afición, de jugadores que pueden ser que diga la afición, puede ser que diga el especialista en fútbol, puede ser que digan periodistas especializados en fútbol en Venezuela, especializados en la Vinotinto sobre todo, que tengan conocimiento de algunos nombres que están faltando, de algunos nombres que parecieran no están tomando en cuenta, pero este cuerpo técnico o la federación o esta presentación en la prensa de esta parte de la lista me parece interesante porque lo que les ponen es jugadores en seguimiento. Y dejé esto al final porque la baja por lesión de Daniel Sayomo es anunciada justamente por la lista porque es uno de los jugadores en seguimiento. Porque si no es parte de la lista, dependiendo de la evaluación que haga el cuerpo técnico en el momento, porque si físicamente no está para estar en el módulo, pero si está tomado en cuenta, estarían jugadores en seguimiento y no en baja por lesión. Los jugadores en seguimiento son justamente esta suerte de juveniles también y jugadores que han hecho vida en el fútbol nacional que empiezan a tomar en cuenta o empiezan a escalar posiciones por encima de algunos ya presentados y que esta lista de 24 define Osvaldo Vizcarrondo junto con su cuerpo técnico que estuvo todo este mes, me parece, en partidos del inicio de la Liga Fútbol, en módulos, por supuesto, en entrenamiento, en visitas de clubes, chequeando cómo realmente son los jugadores para, por supuesto, anunciar esto. Como ya digo, jugadores en seguimiento de la Vinotinto de cara a esta selección nacional en este inicio del 2026. Destacan Jean Castillo de Academia Puerto Cabello, Jean Paul Madera, Zamora Fútbol Club, Lewis Peña, defensor importante de Rayo Zuliano, Samuel Sosa, recordemos, volante talentosísimo de la generación sub-20 mundialista, que está jugando actualmente en la UCB Fútbol Club, Erickson Gallardo, experimentado volante también campeón con el Zamora Fútbol Club, Daniel Carrillo, de UCB Fútbol Club, Fernando Basante, del Monagas Sport Club, Jefferson Caraballo, también del Monagas Sport Club, y Robinson Flores cierran esta lista de jugadores en seguimiento por parte del cuerpo técnico de la selección nacional, que empiezan a buscar nombres y a definir de cara a lo que va a ser este torneo amistoso. Además de estos jugadores de más lo nacional, también
se tiene que destacar los nombres y lo destacado que está haciendo el trabajo de los vinotintos que empiezan a hacer vida afuera en el extranjero. Ya Salomón Rondón acumula 2 o 3 goles, me parece, desde su vuelta a Pachuca. Me perdonan, chicos, voy a tomar un poco de agua. Creo que estoy haciendo demasiado ruido y no es justo para ustedes. Voy a descontracturar un poquito. Estuve muy tenso ahora con lo de la vinotinta. Me parece que es importante comenzar. Es importante que exista el proceso. ¿Sí? Creo que soy un fiel creyente de que nada viene de la nada. Sí, nada surge de nada. Todo tiene una causa. Todo se desarrolla por algo que pasa previamente. Entonces me parece que tener un proceso correcto, tener un proceso transparente, capaz, para la afición, para el que sigue, el que cubre a la selección nacional, creo que es más importante que cualquier otra cosa, porque si tú finalmente compruebas que hay un proceso transparente, que hay un proceso que se está llevando de la mejor forma posible y los resultados no dan, en definitiva es otro el problema. No es el comunicacional, no es el problema del proceso, no es el que no se pone el 100% en el proceso, sino que es otro el problema. El problema es cuando no se ve ningún proceso, el problema es cuando no se ve ningún trabajo, el problema es cuando no se ve nada de eso y realmente cómo no apoyarse en la idea de no creer en el proceso si no se ve cómo se está llevando a cabo el proceso. Me parece importante todo esto y la presentación de nombres. Me parece importante que además ya haya nombres en esa lista que presentó Osvaldo Vizcarrondo en este pequeño módulo que va a ser, que empiezan a picar realmente adelante de algunos jugadores venezolanos en el extranjero que no están haciendo las cosas tan bien o que no están siendo protagonistas con sus clubes o que simplemente no aprovechan el hecho o el estatus de estar en ciertas ligas, como por ejemplo, y esto lo toco rápidamente, lo de José Brujo Martínez. Siento que es una vergüenza total para el jugador venezolano en el extranjero. No soy de la región ni cerca de donde es el Brujo, pero bueno, sí se ha podido conocer que realmente Brujo Martínez, desde que volvió, desde que se fue del Corinthians de vacaciones y fue a Venezuela, con todo lo que pasó en Venezuela, que sí, ciertamente es real y que pudo complicar un poco el hecho de la vuelta a Brasil, creo que no es imposible volver a Brasil, mucho menos siendo Brujo Martínez, mucho menos teniendo la chapa de ser jugador del Corinthians. Y no creo que sea justificable todo lo que hizo el volante venezolano. Me parece que más de un mes sin volver a tu club, sin justificativo, eh, ya con el anuncio de que el Corinthians le iba a bajar el 40 o 60% del sueldo anual, creo que es humillante y es difícil de asimilar como un profesional que realmente destaca por su despliegue físico, porque ciertamente el Brujo tiene un gran despliegue físico, tiene un gran sacrificio. Y cuando tiene la camiseta nacional, esta de acá, la camiseta Vinotinto, se nota que ama su selección y se nota que se sacrifica por su selección, pero no es suficiente lo pasional. A veces hay que ser un poco más inteligente para ser jugador de fútbol, para todo en la vida realmente. Y creo que Brujo Martínez no está haciendo las cosas bien. La conclusión es lo lógico. José Brujo Martínez va a ser desvinculado, por suerte, de buena manera y de forma amistosa del Corinthians. Y bueno, es lamentable que sea por esta causa más allá de lo futbolístico. Además de que, por supuesto, se supo que tiene una grave lesión que parece lo va a alejar de las canchas todo el año. Y creo que nada, es muy triste ver estas cuestiones, porque mientras tanto tienes a Salomón Rondón de más de 35 años haciendo goles en México, en una liga competitiva de América,
eh, creo que hay otros profesionales que no demuestran lo suficientemente ser profesionales. Eh, Savarino y Soteldo se hicieron el estreno en Fluminense y cada vez empiezan a engranarse un poquito más en este equipo, que esperemos le vaya bien. Esta dupla de volantes necesarias para la Vinotinto, siento yo. Eh, Romo y Chancellor, protagonistas también. Y pasemos directamente a eso. Los venezolanos en el extranjero empiezan a destacar, empiezan a, a llamarse de cara también a esta FIFA World Series, pero son pocos realmente. Eduardo Bello, por ejemplo, ya se estrenó en Colombia con el Atlético Nacional, felicidades. Fariñez también ya ha visto partido en Colombia. Aramburu, John Aramburu y Yángel Herrera, que ha vuelto a las canchas. Yángel Herrera, y felicidades por eso. Están siendo muy protagonistas con el Real Sociedad, a pesar de la reciente derrota con el Real Madrid. Ganaron Athletic Club y están ganando la serie de semifinal de Copa del Rey en búsqueda del cupo a la final. Una Copa del Rey en donde recordemos también el Barcelona no le fue nada bien, se fue goleado ante el Atlético de Madrid. Una liga inglesa que también ha continuado muy interesante y se ha puesto muy interesante, la verdad. Y el delantero Ramírez del Nacional de Madera, a pesar de que ha perdido la pólvora, se mantiene siendo un nombre importante, llamando a un 9 de la selección nacional, Jesús Ramírez, capitán del Nacional de Madera, que recientemente tuvo una derrota 1-0, lamentablemente, ante el Porto, el poderoso Porto. Márquez también ha ido acumulando goles en esta vuelta del 2026. Recordemos que él terminó el 2025 con muy poca productividad, pero ahora está volviendo el juvenil Alejandro Márquez de cara a esta selección nacional. Kelvin Lamadrid, importante y reciente tema del fútbol y del venezolano en el extranjero, el juvenil que llegó al West Ham United, equipo de la Premier League. Ya hizo su estreno con el primer equipo, recientemente en la FA Cup, el torneo, en la liga, en el torneo más añejo del fútbol mundial. Este sábado, Kelvin Lamadrid vio su estreno contra el Burton Albion en el encuentro de la cuarta ronda de esta FA Cup. Fue titular el volante caraqueño y disputó 71 minutos en el triunfo finalmente del West Ham 1-0 para avanzar a la siguiente fase de este tradicional torneo de fútbol en Inglaterra.